El rubro del café representa uno de las principales exportaciones de Nicaragua. Se ha visto muy golpeado a raíz de la caída de los precios y también sobre la producción. Los cafetaleros achacan o atribuyen este golpe económico más bien a la reforma tributaria, la cual fue implementada por el gobierno de Nicaragua en marzo del año 2019. Esta mañana vamos a conversar sobre este tema, sobre las repercusiones y sobre el drama que están atravesando los cafetaleros. Nos acompaña Freddy Torres, exdiputado también liberal y un importante productor de café de nuestro país. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación. Sí, empecemos primeramente sobre esta situación del café actualmente. ¿Cómo está en cuanto a los niveles de producción? ¿Continúa siendo el principal problema el asunto de poder obtener ese dinero para sacar la producción de la manera como se demanda o se ha hecho de manera histórica en nuestro país? Mira, la situación de la caficultura es compleja. No es solamente un problema de financiamiento, de inseguridad, de malos caminos, sino que la madre del cordero, diría yo, es los precios internacionales. Tenemos varios años de estar vendiendo nuestro café por debajo de los costos de producción. Y eso lógicamente ha llevado a la desaparición a varios productores de café, varias fincas cerradas, algunas perdidas, otras ejecutadas por el sistema financiero nacional. Entonces, cuando tenés un problema de precios bajos, porque nosotros hay que tener claro que somos tomadores de precios, no formamos precios. Formamos precios con algunos lotes de nuestro café que logramos vender a precios diferenciados, pero nadie te compra la totalidad de tu producción a precios diferenciados. Entonces, es una cuestión de ingresos versus costo de producción. Los costos de producción ahorita andan en $140 por quintal un café tecnificado. Y hemos estado vendiendo a niveles de 110, 120, ha llegado a $98 el quintal. Y sumado a todo esto que te menciono, ¿verdad?, del precio internacional, nos cayó la maldición, digo yo, de la reforma tributaria. Esa reforma tributaria o reforma fiscal, pues vino a quitarle al productor la capacidad de poder reinvertir un poco, de obtener algunas utilidades, porque esta reforma fiscal fue, diría yo, sin pensar en las consecuencias que iba a tener en el sector productivo, porque esta reforma fiscal no solo ha afectado al sector cafetalero, al sector productivo en general y a la población misma en general, porque algunos le quieren vender a la ciudadanía la idea de que estas reformas muchas veces solo afectan a los ricos. Pero el machete pasó de costar 120 córdobas, pasó a costar 180. Una bota de hule que costaba 160 cuesta hoy en día 250 córdobas. Y yo no he visto a ningún rico con un machete ni con bota de hule. Esos son productos que usan los trabajadores. Entonces, cuando hay una reforma tributaria que viene a sacar del bolsillo del productor y del trabajador mismo el dinero, estamos hablando de mayor pobreza. Estamos hablando de una situación insostenible, porque si te bajo un poco y me desvío del café, porque yo también estoy en la ganadería, el litro de leche tiene aquí aproximadamente 8 o 10 años de estar en los mismos niveles de precio para el productor, entre 9 y 12 córdobas. Sin embargo, en todos esos años ha habido aumentos salariales, reforma fiscal, deslizamiento de la moneda. Entonces, estamos hablando de un sector productivo muy golpeado. Eso trae pobreza en las zonas rurales, digámoslo así. Y a esto también surge la demanda del sector cafetalero en cuanto a el fondo que destinan para la CONATRADEC, lo cual no le han dado ningún tipo de respuesta hasta este momento. Mira, el sector cafetalero hemos sido castigados no solo esta vez con los fondos de CONATRADEC. En los años 80 aquí se formó también otro fondo que se llamó el Fondo de Estabilización de Precios. Aportábamos $2 por quintal.
se recaudaron alrededor de 20 millones de dólares, que a valor presente ya debería de valer eso 80 millones. Y sin embargo se desaparecieron, esa plata se desapareció. Y ahora con lo de Conatradec, que también ya tenemos ahí aportado una cantidad de millones de dólares. Bueno, ¿qué pasó? Sencillamente se conformó inicialmente con participación del sector privado. Los representantes nuestros que estaban en Conatradec, un cafetalero de la zona de Matagalpa, de otra zona, estaba el presidente de COSEP, estaba el presidente de UPANIC, se vieron ninguneados y no tenían ninguna incidencia en las decisiones de lo que Conatradec iba a hacer. Ahora, debo decirte, junto con otros amigos trabajamos en este esquema y nos pareció la idea cuando en un evento en San Juan del Sur de cafetaleros que nos invitó a una casa comercial, José Antonio Baltodano nos propuso formar ese fondo para que pudieran tener los pequeños productores un fondo de garantía para obtener financiamiento. Y nosotros, con un sentido altruista y gremialista, decidimos ponernos a trabajar en el esquema, porque la idea inicial era que un pequeño productor pudiera acceder a la banca o a las microfinancieras y garantizarle un porcentaje de su deuda a través de un fondo de garantía. No se ha logrado hacer un esquema ni cerca ni que se parezca. La plata asumimos que está ahí. Hay solo funcionarios afectos al régimen, no te dan información, no informan, no hay un sitio web donde podamos ver qué está pasando con esa plata, si está, si no está, si está prestada, si la regalaron, si existe, si no existe. Entonces es la segunda vez que un fondo de los cafetaleros está en un limbo o en una situación de riesgo. Ya perdimos 20 millones en los años 80 de ese fondo de estabilización de precios. Y aquí, que ya anda por los 20 millones también la recaudación, seguimos en aleluya chico zapote, como decimos los productores. Entonces, son cosas que yo creo que se deberían de revisar, porque no es posible que cada vez los productores, y con un sentido altruista, hagamos un esquema como este, y que al final se lo terminen quedando cuatro pelados, pues. Sí, hablemos sobre el ciclo agrícola y también quiero leerle la siguiente pregunta que me ha enviado un amigo televidente. ¿Qué han hecho los cafetaleros para agregar el valor al producto en vez de solo producir de forma tradicional? Mira, a veces desde el otro lado al productor se le endilga y se le reclama y se le hacen esas preguntas. ¿Qué han hecho? Sí. Bueno, lo mejor que le pudiera pasar a un productor es poder penetrar el mercado de manera directa, porque mientras a vos te pagan a $1 la libra de café verde, pues allá en los países desarrollados donde lo consumen va de los 6 hasta los $15 una libra de café. Pero penetrar los mercados no es tan sencillo. Yo he andado en esa lucha. Lo que más hemos logrado es con algunas empresas como Starbucks y otros, vender café de calidad a un precio diferenciado. Pero te decía al inicio que esas casas normalmente no te compran toda la producción de tu finca, te compran un porcentaje, vamos a decir el 25% de la finca, y ayuda al promedio de precios, pero cuando estamos vendiendo por debajo de los costos de producción el resto del café, pues con suerte, si salís tabla, es una maravilla, con suerte, pero muchos hemos acumulado deuda, y esta no es la primera crisis del café. En ciclo de precios anteriores bajos, en el gobierno al final del gobierno de Arnoldo Alemán y que comenzó el ingeniero Bolaño, también tuvimos una crisis de 8 años. Acumulamos cualquier cantidad de deuda, sin contar con los productores que perdieron sus fincas, desaparecieron. Entonces, y nunca hemos tenido
un esquema que nos dé una solución. Aunque debo de ser justo que en el gobierno del ingeniero Bolaños logramos un esquema con los BPI, que son los bonos de pago por indemnización, poder garantizar deuda. Compramos bonos y con eso garantizamos la deuda de los bancos. Con los años esos bonos se maduraron y algunos logramos pagar las deudas salvajes que logramos tener, porque cuando vos estás vendiendo, imagínate que en esos días llegamos a precios de $40 por quintal, cuando te costaba $80 en aquel momento producir un quintal de café. Entonces, sobrevivimos porque la vocación, pues, y el amor que uno le tiene al rubro, pues es difícil, ¿verdad? Aunque hay voces. Recuerdo que un funcionario de Arnoldo en aquel momento, que fue presidente del Banco Central, Noel Ramírez, dijo que ese rubro había que desaparecerlo, pues, porque no tenía futuro y que nos dedicáramos a otra cosa. Y esta es una información que debe de tener la ciudadanía. Las tierras cafetaleras tienen vocación para café, helechos o forestales, más nada, porque son tierras quebradas. Ese es uno. Lo otro es que si vos desapareces la caficultura y te pones a sembrar frijoles o maíz ahí, pues sencillamente vas a deforestar miles de manzanas donde se produce café, que hay sombra, que hay árboles, en fin. Entonces, eso sería un desastre ecológico, que la caficultura desaparezca del país. Entonces, ya suficiente tenemos con la deforestación de los madereros y de todo lo que existe, como para que se desaparezca la caficultura, porque la caficultura tiene un efecto en la cuestión medioambiental, pues, en los ríos, en las montañas, en el clima, en la lluvia. Entonces, son temas que tenemos que buscar cómo balancearlos. Ahora, el mayor problema que yo veo es que si el sector cafetalero o el sector productivo en general aquí tiene problemas, y además le montas una reforma tributaria contra viento y marea, pues y que vamos a terminar trabajando ¿para qué? Para el Estado nicaragüense, porque cuando hay precios buenos, pues y ahí contribuyamos todos al asunto. ¿Qué más puede hacer el Consejo Superior de la Empresa Privada con respecto a este tema? Hemos visto en reiteradas ocasiones que han manifestado su inconformidad con esta reforma tributaria implementada por el gobierno, pero más allá de eso, ¿qué podría hacer el Consejo Superior de la Empresa Privada por el sector cafetalero? El problema aquí no es qué puede hacer una organización del sector privado, porque de hecho el COSEPA ha estado martillando del efecto negativo de esa reforma tributaria para el sector productivo en general y para la ciudadanía en general, para el pueblo nicaragüense, digámoslo así. Y cuando hablamos de productos de exportación, nosotros no podemos exportar impuestos. Nosotros somos tomadores de precios, no formamos el precio. Esto no es como el camión que te venden en Estados Unidos, que lo pone allí la fábrica y dice vale $50,000 si lo querés, y si no, no te lo llevas. Nosotros no formamos precios, somos tomadores de precios y los precios están bajos. Para mí el mayor problema es la sordera que hay del lado gubernamental, y no es posible que exista esa sordera en un país donde la base de la economía descansa, los pilares de la economía de este país se llama café y ganadería. Después vienen otros rubros, que la zona franca, que los camarones, que el maní, pero aquí los rubros que generan realmente divisas fuertes para este país, y además divisas bastante limpias. ¿A qué le llamo limpio yo? De que somos productores que no tenemos que hacer demasiadas importaciones para que ese producto salga al mercado. Es una divisa bastante limpia. No hay que, pues lógicamente tenés que fertilizar y todo, pero los porcentajes de eso no se comparan con lo que invertís en mano de obra, por ejemplo. En la ganadería estás hablando de pastos naturales, sales minerales y agua. Entonces son divisas limpias que le dejan al país realmente una utilidad.
pero le dejan al país una utilidad. ¿Qué le está quedando al productor? Solo el trabajo, la preocupación, las deudas, la pobreza, la inseguridad, porque en el sector ganadero el abigeato continúa tan campante como el Johnny Walker. Y en el sector cafetalero también seguimos sufriendo en algunas zonas de asaltos, de presencia de elementos armados, y con esta situación de pobreza, pues esas situaciones se pueden acentuar en el campo. De hecho, hemos visto ya, allá por mi finca, en un lugar que se llama El Bálsamo, hace un par de meses asesinaron a 2 comerciantes que andaban vendiendo pollo, los mataron a sangre fría por robarle 30,000 pesos, pues. Entonces, todas estas situaciones hacen que este rubro o que el sector agropecuario estemos preocupados realmente de cuál va a ser nuestro futuro. Entrando en ese tema político, usted manifestaba, pues también fue exdiputado liberal, y manifestaba que hay sordera de parte del presidente de la República con respecto a estas demandas como el retiro de estas reformas tributarias. ¿Usted considera de que si la situación política de nuestro país continúa agravándose, tal como lo hemos visto, y esa percepción de violencia que hay, no solamente en la ciudad, no solamente con la situación de Catedral de Managua, sino también, como usted manifestaba, esa inseguridad en el campo, la situación de Nicaragua se encamina hacia niveles bastante dramáticos para la ciudadanía, lo cual puede culminar con mayor derramamiento de sangre, con mayor desempleo, con mayor hundimiento en las economías, si no hay un arreglo político en este país? Mira, esa pregunta que me hace me retrotrae al momento en que yo decidí, por invitación de Arnoldo Alemán, que fue gremialista, cafetalero Arnoldo, cuando no estaba tan desacreditado, digámoslo así. ¿Y qué es lo que a mí me movió a involucrarme en política? Porque yo había sido siempre un empresario privado, productor, dedicado a mis cosas. Pero dije yo, hay que participar para hacer cosas diferentes, para presionar por el lado correcto. Y eso es algo que debemos de tener presentes todos, porque aquí cuando se habla de política o de participar en política, la gente te critica, te endilga, cualquier cosa te pueden decir. Pero hay que procurar que en política se involucre la mejor gente de cada localidad, el mejor del municipio para alcalde, el mejor del departamento para diputado. La gente en la zona sabe quién es la gente buena. Pero si nosotros todos nos hacemos a un lado y decimos, no, es que a mí la política no es aquí, ¿quiénes se van a meter a la política? ¿Quiénes van a ocupar los cargos? Los peores. Es lo que ha ocurrido en nuestro país. Entonces, si nosotros seguimos dejando la política en manos de cualquiera, pues no nos quejemos, porque los políticos tienen la habilidad de llevarnos a un mejor nivel de vida o al peor nivel de vida. Entonces, la política, para mí, y yo creo sinceramente en los relevos generacionales, no es posible que en un PLC Arnoldo siga manejándolo como su empresa privada. Y así ocurre en el Frente, y así ocurre en todos los partidos políticos que existen en este país. Si los partidos políticos son instituciones de orden público, no tiene por qué nadie adueñarse. Pero ¿quiénes son los que lo permiten? Los mismos militantes de los partidos aplauden al líder, y este es el líder, y aquí va, y son 40 años postulándose a la presidencia y las veces que quieran. Entonces, eso nosotros lo tenemos que mejorar, porque si aquí la situación política sigue deteriorándose, pues ahí los políticos van a tener la gran habilidad, los que estén en el gobierno y que se aferran al poder, de llevarnos a un nivel de pobreza al cual no quisiéramos regresar, que ya la tuvimos en los años 80, cuando vivíamos en el país de la alegría. Si conseguías 3 huevos era alegría, si conseguías un rollito de papel higiénico que tenía este ancho, era alegría. Entonces no podemos apostar a que este país regrese a esos niveles de pobreza. ¿Y eso cómo se logra? Alternabilidad en el poder.
relevos generacionales. Ya no podemos estar pensando en gobernantes de 80 años y de 90. Hoy en día la modernidad exige que los jóvenes profesionales, hombres como vos, como muchos de este país, como mis hijos, yo les digo a mis hijos, mi hijo mayor ya tiene 40 y pico de años, y a veces con los amigos de él me cuestionan, y don Freddy, ¿y usted cuándo? Le digo yo, no hombre, le digo, no estén cuestionándome a mí que qué hice o qué no hice. Métanse ustedes, que son profesionales jóvenes con maestría. Ah, es que la política no es para nosotros. Ah, bueno, si seguimos dejando en manos de cualquiera la política, pues no nos quejemos. Pero yo creo que el deterioro político nos puede llevar a niveles insospechados de miseria. Y yo creo que Daniel debe de reflexionar también en ese tema. Porque yo no veo a Daniel como que es un extraterrestre o como que vino de Dinamarca. Él es un nicaragüense también. Y él debe de pensar en el bienestar de este pueblo. Porque un gobernante que está ahí y no piensa en el bienestar de su pueblo, entonces ¿de qué estamos hablando? O que vamos a pensar que un gobernante va a decir, estos son los míos, estos van a estar bien. Ah, vos pensás diferente. Ah, Freddy Torres, llegaste al Canal 10 y dijiste, a la salida te esperamos y te piporreamos. No, eso no es cohabitar. Eso no es apostar al futuro. Entonces, yo se lo dije a Daniel cuando yo estaba en la Asamblea Nacional, que llegó Daniel y porque ahí algunos le dijeron, había una turba ahí gritándonos a los diputados en ese momento, y le dije, mira Daniel, eso que está ahí, eso es el pasado. Si querés fracasar, continúa con eso. Miremos hacia el futuro. Olvídate de eso. Y debo decirte, pues, politiqueando un poco, porque realmente vine pensando en el tema del productivo. Pero yo en algún momento decía, antes de que Daniel volviera al poder, decía yo, aquí el Frente Sandinista tiene que volver a gobernar. No porque yo simpatizara con ellos, sino como una realidad de la rueda de la historia. Y ellos tienen que volver a gobernar para que ya se acabe esta fregadera, que gobernando desde abajo, que asonadas, que cuestiones. Y en mis reflexiones decía yo, si el Frente Sandinista vuelve a gobernar, pudiera ser que hagan bien las cosas y se vuelva sustentable ese partido en el tiempo. Pero pudiera ser que las hagan mal y se extingan. Y yo con sinceridad te voy a decir, yo los veo haciendo malas cosas y los veo camino de la extinción, no porque los vayamos a matar o porque es la oposición, porque no hay pueblo que soporte el autoritarismo. Te voy a decir una cosa, yo pues que ya soy un hombre con mis años y que logré ver los BECAT, que eran las Brigadas Especiales contra Atentados Terroristas de Somoza. Pero si eso que hay en las calles, esas camionetas llenas de policías, de negros y persiguen, esos son los BECAT de la época. ¿Será que los nicaragüenses estamos condenados a vivir en este sistema oprobioso de que antes, si no pensabas como Somoza, te perseguían y te podían no hasta asesinar, te asesinaban? Ahí en la Cuesta del Plomo, cantidad de muchachos aparecieron. Y ahora usted mira a un Ortega cómodo con esa manera de gobernar Nicaragua, pero ¿cómo ve el papel de la oposición? Hay una coalición nacional en la cual trata de integrarse, pero hasta el momento hemos visto que prevalecen las diferencias. Usted hablaba de que es necesario un cambio generacional. ¿Considera de que en esta coalición nacional se refleja eso o está predominando el papel de los mismos rostros políticos? Está predominando el Pedro Arias de Ávila, un divisionismo tremendo que hemos venido sufriendo y que por eso en el 2007 nos llevó el demonio. Por eso en el 2007 el liberalismo perdió el poder cuando iba el doctor José Rizo de candidato. Por esa división que Eduardo Montealegre salió por un lado, nosotros por otro lado, y al final, porque la división nunca ha sido signo de fortaleza, la división es signo de debilidad. Anoche mismo veía en este programa de noticias del Canal 10 cómo los jóvenes se están saliendo, y hay una facción ahí que se está saliendo de la coalición nacional por una cosa, por otra. Entonces,
no hemos, como se dice en el campo, no hemos tirado el venado y ya no lo queremos comer. ¿Y cómo mira, con justa razón que los jóvenes estén tomando esta postura, o prácticamente vemos de que el papel de muchos jóvenes está también encaminado a esa manera de hacer política tradicional en este país? Mira, es que lo que pasa es que el nicaragüense, yo creo que eso lo llevamos en el ADN político, somos absolutistas. Algunos jóvenes quisieran ver en esa coalición nacional solo jóvenes. O sea, un hombre como Carlos Tunnerman, con su experiencia y todo, probablemente no lo quisieran ver ahí. Ah, es que es viejo. Bueno, yo acabo de decirte que ya no vamos a optar por personas demasiado mayores, pero también las personas mayores tenemos experiencia, hemos vivido, y a veces el joven no tiene esa experiencia. Y vos lo podés ver, y entonces significa eso que somos necesarios todos. Somos necesarios todos. Porque yo veo, por ejemplo, que al MRS, con el que no simpatizo del todo yo, le vive diciendo que fueron esto, que fueron lo otro. Y es cierto. Fueron piñateros, persiguieron a la juventud, lo que vos querrás. Pero somos necesarios todos. Porque si vos en un partido político o en una opción política comenzás a ser así, escogido este sí, este no, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que ir todos a la lucha. En un proceso electoral que tenga garantías de transparencia, ¿ve que tiene futuro una oposición completamente unida? O si va de manera separada, hay partidos políticos que dicen que no quieren integrarse a la coalición nacional y pues por lo tanto dicen de que sería demasiado prematuro por el momento tomar una decisión como tal. Pero considera de que si la oposición va dividida, nuevamente Ortega ganará las elecciones. Es que con una oposición dividida, Ortega ganará siempre. Y cuando yo veo en algunos partidos esas actitudes, pues por lo mal pensados que somos los nicaragüenses, yo digo, ahí hay mano pachona. Ahí le están diciendo ahorita, no te metas, no vayas, no hagas. Si te metes ahí, te apretamos por aquí. Entonces, por eso es que necesitamos que los partidos políticos sean realmente independientes y que esos líderes de esos partidos que se han prestado a amarres de diferente naturaleza con el gobernante actual, se hagan a un lado. Yo cuando me fui del Partido Liberal, porque nos fuimos un grupo, pues se salió Francisco Javier Aguirre, se salió Carlos Noguera, se salió Chepe Paldés, nos apartamos. Y se lo dije a Arnoldo, porque Arnoldo vivía con un cuento, vuelve a casa. Le decía, no es cuestión que vuelve a casa, váyanse a su casa, vos y tu mujer, y dejen que este partido se recomponga y que tomen el control gente que valga la pena que hay en el Partido Liberal. Para el PLC es sano que desaparezca por completo la figura de Arnoldo Alemán y en el caso también de María Fernanda. Mira, si yo te digo que no podemos excluir, es que no vamos a excluir bajo ningún sentido, pero sí debemos dejar la conducción del partido en otras manos. Y que gente como Arnoldo, con experiencia, que fue presidente de la República, que él junto con José Rizo, José Antonio Alvarado y Lorenzo Guerrero levantaron el PLC, estén ahí para asesorar. Pero que no estén ahí para ver ese partido como su empresa privada, que además les ha rentado, que no estén ahí para eso, que estén para impulsar en el lado correcto. Y si no, mira ahorita la situación que tiene en el PLC. Ahí está María Osuna diciendo que no entrega la presidencia del partido. Porque de manera oscura ahí nombraron a mi buen amigo Miguel Rosales, pues un hombre joven que lo están desperdiciando, lo están afectando con esa manera de nombrarlo, porque esos son tal vez los relevos generacionales que pueden haber en ese partido. Pues Miguel Rosales no es chavalo, pero es un hombre joven, pues, relativamente joven, tal vez con buenas intenciones. Pero si vos agarrás a ese relevo y lo manejás de esa manera y ya de una vez lo pones en la palestra pública que está prestándose a un nombramiento indebido, pues sencillamente no estamos relevando nada, estamos haciendo más de lo mismo. Entonces, todas esas cosas se deben de corregir, porque mira, Willy, cuando yo te veo a vos, por ejemplo, un hombre joven, mi hijo mayor
se tuvo que ir de este país ahorita, porque quebró su empresa, que era una empresa que estaba vinculada a la construcción. Ahí está viviendo en Panamá. ¿Y eso qué es? Con toda esta cuestión política que hubo, pues, la construcción aquí sufrió un pencazo tremendo. Pues es el día de hoy y no se ha recuperado. Entonces, ¿qué hizo mi hijo? Se fue para Panamá. Mi otro hijo vive en Estados Unidos. Entonces, ¿a qué estamos apostando aquí? A que la gente vaya a buscar futuro a otro lado. Estamos apostando a exportar al nicaragüense para que aquí vivamos de las remesas. Que se detuvo ese fenómeno a raíz de la pandemia, pues, pero no implica que es una situación que ya el país ha mostrado mejoría y que la juventud va a quedarse aquí, pues. No, estamos hablando, yo te estoy hablando, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que fue a raíz de los sucesos de abril, en que el país se paralizó y bueno, él tenía una planilla que pagar de trabajadores y tuvo que cerrar su empresa y por último optó de irse para Panamá, pues. ¿Qué futuro le mira a la coalición nacional? ¿Perdón? ¿Qué futuro le mira a la coalición nacional? Bueno, me haces una pregunta que es difícil de responder, pero aquí la cuestión del divisionismo es un germen que tenemos que vencer los nicaragüenses. Probablemente el sandinismo, y voy a decir algo bueno de ellos, el sandinismo es cohesionado, pero ahí estamos hablando de una estructura político-militar, donde el que no brinque es contra, como se decía en los 80. Entonces, yo no creo tampoco que esa sea la manera de manejar un partido político, pues. Entonces tenemos que encontrar ese punto medio donde todos entendamos qué es lo que nos conviene como país, como nicaragüenses, como ciudadanos, qué es lo que les conviene a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque vamos a seguir heredándoles un país con serios problemas políticos, económicos, de inseguridad, de delincuencia, en fin, eso no puede ser posible. Y yo por eso digo, Daniel tiene que reflexionar, porque yo no creo tampoco que Daniel esté satisfecho con todas las sanciones que les han aplicado a sus muchachos, a sus hijos. ¿Y quién quiere tener a sus hijos sancionados por un país poderoso como Estados Unidos? ¿Y por qué ha llegado a ese punto? Bueno, por ese enllavamiento que hay de no dialogar, de no buscar la salida, de creer que el poder se hizo para él eternamente. No, hombre. Si el poder es algo que debe de cambiar de mano precisamente para no llegar a estas situaciones. No hay país del mundo que soporte un estiramiento de esta naturaleza. Ya para ir finalizando, distintos organismos y estudios internacionales han manifestado de que hay ausencia de liderazgo en nuestro país. De parte de la oposición, ¿usted hasta el momento no ve un potencial en cuanto a un candidato, incluso podemos decirlo así, presidenciable hasta este momento? Mira, yo desde hace rato le digo a muchos amigos que andan ahí que este es un país donde la gente no va a la procesión si no hay un santo. Y desde hace tiempo deberían de haber puesto un santo en la procesión, porque entonces se vuelve una cuestión de siempre opinar, de 200 personas diciendo cosas diferentes. Es una persona que se debe poner al frente, poner ese santo en la procesión, escogerlo bien, una persona, sea un hombre, sea una mujer, y ojalá pudiera ser una mujer, si las mujeres hacen papeles extraordinarios en los gobiernos. Ahí tenés el papel que hizo doña Violeta, que logró reconciliarnos de posiciones de muerte, y sin embargo logró doña Violeta echar adelante con todo y lo que estos mismos bárbaros le hicieron pues a doña Violeta. Pero sí hay que poner un santo al frente de la procesión. Mira, Willy, yo veo que me querés ya pues por cuestiones de tiempo. Mira, yo quisiera referirme un poco, y a propósito de liderazgo y que hablábamos del COSEP. Vos sabés que se ha estado hablando... De hecho, el próximo mes hay elecciones. El próximo mes hay elecciones. Con respecto a esto, hay dos candidatos que han surgido. Sí, entonces está May Gili por el sector agropecuario, que creo yo que en la mayor parte de las ocasiones debería de haber sido el sector agropecuario, por su importancia en el país, por estar en los pilares de la economía, el que esté al frente de COSEP. Y hay ahora algo que yo quiero agregar.
con todo lo que le ha pasado a Mike Healy, que lo despojaron de sus propiedades y todo, yo pienso que las cámaras del COSEP unánimemente lo deberían de apoyar a la presidencia de COSEP en un gesto de solidaridad ante el atropello y la confiscación y el despojo de su patrimonio familiar. Yo creo que si nosotros no tenemos también dentro del sector privado, y así lo hicimos con Ramiro Gurdián en el pasado, y así lo hicimos con Enrique Bolaño también. ¿Cómo valora los 13 años al frente de José Ángel Aguirre y del COSEP? Mira, José Ángel hizo un papel que en su momento pareció interesante. Sin embargo, en algún momento yo pues siempre tuve la percepción de que eso no iba a funcionar. Y recuerdo que en una presentación de FUNIDE, donde nos presentaron unas gráficas y unas curvas de crecimiento económico, recuerdo que le dije a Carlos Muñiz, no me sigas presentando curvas de crecimiento económico, presentame una gráfica y enseñame la curva de la institucionalidad, cómo va. Porque no es posible que aquí siga el sector privado colegislando. Porque lo que enriquece las leyes es la diversidad de una Asamblea Nacional, donde hay sindicalistas, donde hay lustradores, si vos querés, pero hay diferentes mentalidades. Pero no es un grupo de empresarios del gran capital haciendo las leyes con el gobierno. Eso no puede ser sostenible. Eso fue uno de los errores que Eso fue uno de los grandes errores, ¿verdad? Y cuando yo veo en algunos videos de ahora con las redes sociales que veo a Carlos Pela ensalzando que es una maravilla, bueno, ellos ahora reconocen que fue un grave error. Ahora, debo decirte, hubo voces como la mía y en foros públicos como presentación desde el FUNIDE que yo le dije, no hombre, no es ese el camino, esto no es sustentable, esto nos va a llevar al desastre. Entonces, pero lo bueno es que así es que se aprende, porque si vos no tropezás, lo malo es tropezar con la misma piedra, que al ratito esté un COSEP nuevamente en amoríos con cualquier gobierno. ¿Y será que esos amoríos o eso ya se olvidó por completo, ya se apartaron o hay estrechas relaciones todavía, aunque públicamente no lo digan así? Me da la impresión que hay una separación verdadera, y si no, mirá lo que ha estado ocurriendo a nivel de facturación con algunos dirigentes principales de bancos y esto, hay una fractura interesante, pero yo creo que por el bien del país aquí no podemos seguir en esos amarres debajo de la mesa. El Gran Capital en su momento recurrió ante el presidente Ortega, se reunieron con él y de ahí, de esa reunión surgió una nueva negociación o conversaciones en cuanto a diálogo nacional. Sin embargo, pues prácticamente vemos que la situación política pues no logró arreglar. Bueno, pero yo creo que esa gestión que hizo el Gran Capital, donde nos dimos cuenta que anduvo algunos hablando con Daniel, pues tuvo toda la intención de encauzarnos nuevamente en el diálogo, porque yo creo que es platicando como debemos de arreglar las cosas. Yo me resistiría a creer que esto llegue a un nivel de crecimiento en que tengamos que enfrentarnos nuevamente con las armas, los jóvenes, tus hijos, mis nietos, en fin, todos. Si en aquel momento, en los 80, a todos yo estaba en una edad en que a mí me alcanzaba el servicio militar patriótico. Imagínate vos que me querían mandar con un chopo a defender una ideología con la que yo no comulgaba del todo. Y tuve que hacer 1000 malabarismos para que no me mandaran al servicio militar patriótico. A un hermano mío también lo querían mandar, y en fin, otros 2 hermanos se fueron del país porque dijeron, no, yo no me quedo aquí, que me vayan a encaramar un chopo. Entonces, nosotros no podemos ir de brinco en brinco, de desgracia en desgracia. Tenemos que apostar para que el país mejore, para que sean cosas, incluso, y te lo digo con sinceridad, porque como te mencionaba, aquí somos absolutistas. Queremos que desaparezca Daniel con todo. No, todos ellos tienen que participar en la mejoría del país, y Daniel tiene que abrir los oídos en el aspecto económico, cuando te hablo de la reforma tributaria que nos está afectando, en el aspecto político y en los diferentes problemas del país. ¿Vos creés que no es lastimoso que hayamos visto cómo con doña Violeta esa policía se venía profesionalizando y que de repente se convirtió en una policía política? ¿Cómo va a ser posible eso? Y yo te lo digo con valentía, con entereza y con convicción.
de que yo estaba encantado de ver una policía que venía haciendo un trabajo profesional, donde ni Arnoldo ni Bolaños podían agarrarla a su favor ni manipularla. ¿Y por qué va a ser ahora bueno que la manipule y la maneje este otro? Ningún gobernante debe de tener una policía a su servicio, un cuerpo armado a su servicio, porque entonces ahí es donde se forman lo que estamos diciendo ahora, la dictadura. Los gobiernos democráticos no necesitan tener un cuerpo armado a su favor, más que para poner el orden en casos extremos de seguridad pública, de revueltas y qué sé yo. Pero ir a agarrar a metralla limpia a un grupo de chavalos en una universidad, eso no creo que sea el futuro de ningún país. Entonces, si nosotros todos, Daniel, Arnoldo, Eduardo, quienes sean, la coalición nacional, los MRS, todos los que están en esta cuestión, porque yo debo decirte, yo doy estas opiniones, pero yo he estado totalmente apartado. No he participado porque yo soy a estas alturas un decepcionado de todos estos que andan ahí. Salí harto. Estuve 5 años en la Asamblea y me parece que fueron 50. Salí harto de ver todas las barbaridades. Llegamos siendo mayoría y al ratito estaban vendidos varios. En el 2007 éramos 62, creo, entre los diferentes partidos de oposición. Y al ratito éramos minoría. Todos, como les decía yo, diputados prepago y otros pospago, como los celulares. Entonces, yo creo que si nosotros, los nicaragüenses, porque aquí nosotros decimos que Arnoldo, que Daniel, no, todos, porque los que llegaron allá a la Asamblea en ese momento a vender su voto y a vender su criterio, te garantizo que no fue ni el mismo Eduardo ni el mismo Arnoldo que le dijeron, sencillamente llegan con ese germen, pues, en el ADN político. Y de esos que se vendieron, de esos pospago o prepago, ¿quiénes fueron los culpables, los responsables? ¿Perdón? ¿Quiénes fueron los responsables o los que se prestaron a eso? Imagínate que los que llegaron con Eduardo, recuerdo en aquel momento que todos hablaban de salvar Nicaragua, al ratito estaban 7 u 8 ahí haciendo una bancadita para hacer cosas a favor del régimen. Y también del PLC se fueron algunos como la Ana Julia Valladares y otros, pues. Pero eso es pasado, Willy. Nosotros tenemos que enfocarnos en el futuro, porque es el futuro el que le va a garantizar a tus hijos, a los míos, a mis nietos, a los hijos de todos estos hombres que están aquí detrás de las cámaras, de los que nos están viendo en el país entero, de que tengan futuro. No podemos estar apostando a que nuestra juventud vaya a trabajar a Costa Rica, vaya a trabajar a Honduras, que seamos un país que producimos gente para la exportación nada más. Tenemos que hacerles un país viable para que todos vivamos aquí. Porque como dijo Daniel, y yo coincido con él, este país es de todos, sí es cierto, es de todos. Pero cuando diga de todos, no es solamente de su gente, es de todos. Y todos debemos de empujarlo. La posición del Partido Ciudadanos por la Libertad, ¿cómo lo mira usted? ¿Una cuestión bastante orientada a la nueva forma de que está a manos de la dirigencia de Kitty Monterrey o prácticamente es una política heredada por Eduardo Montealegre? Mira, algunos dicen que Eduardo ahí ya no mete su cuchara. Yo no creo tanto eso porque él es el que ha estado detrás de ese partido. Yo pienso que una posición de rechazar cualquier intento de unidad no abona a que tengamos fortaleza como oposición, porque precisamente en la diversidad es que puede estar la fuerza. Porque si empiezan a decir, no, es que el PLC, y con justificada razón hay desconfianza, pues. Si yo no estoy diciendo que en el PLC son angelitos y mientras Arnoldo esté ahí manejando el PLC, pues siempre las sospechas van a estar, porque como dice la Sagrada Escritura, por sus hechos los conoceréis. Pero también hay que darle una oportunidad al país de que se pueda unir las fuerzas de oposición, que se puedan unir las diversas corrientes ideológicas, ¿verdad?, que no están con el régimen, para que podamos tener un cambio verdadero. Y ojalá
que ese cambio, porque mira Willy, ya este cambio lo habíamos tenido con doña Violeta. ¿Qué pasó? Llegó Arnoldo, y cuando ya Arnoldo en su gobierno, que yo no fui parte de su gobierno, yo fui diputado del PLC fuera del gobierno de Arnoldo Alemán, o después del gobierno, incluso después del gobierno del ingeniero Bolaño, yo creo que si nosotros no apostamos a que este país, pues, en la parte política, hayan verdaderos cambios, un verdadero golpe de timón, al fracaso, Willy, al fracaso todo. Porque yo insisto, los políticos tienen la habilidad de mejorar nuestro nivel de vida o de empeorarla al desastre total. Por eso debemos de estar muy pendientes de lo que hacen los políticos y de la política, y de que la gente buena se involucre en la política. Porque eso de que la política no es para mí, la política es para todos, porque a todos nos afecta cuando hay malas decisiones. Pero yo sé pues que vos ya estás... Brevemente, ya para concluir, quiero leerle rápidamente una publicación del diputado Maximino Rodríguez, donde hace referencia con respecto a las inconformidades de los jóvenes dentro de la UNAP y dentro de la Alianza Cívica, y hace una comparación de que él también fue joven, que le tocó andar combatiendo, que le tocó dedicarse a estudiar, que le tocó también... cuenta su experiencia a lo largo de su juventud, y por lo tanto pues dice pues que hace referencia pues al hecho de que ahora hay jóvenes que consideran que se les está tratando de robar el trabajo que han venido haciendo o a raíz pues de la rebelión de abril del año 2018. Mira, yo creo que los jóvenes tienen que reflexionar seriamente que si bien es cierto ellos encendieron la llama, pero detrás de esa llama se pegó todo Nicaragua. En todas las ciudades hubo manifestaciones de apoyo a la lucha. Entonces eso ya no hace que sea exclusivo de los jóvenes. Yo pienso que los jóvenes sí deben de tener su participación y su representación importante en lo que se quiera formar. Pero es que, porque mira, se me ocurre, Willy, que hay ahí unos esquemas donde se van clonando las organizaciones. Estos jóvenes son los jóvenes de tal cosa, estos jóvenes son los jóvenes de otra cosa. Y entonces vos no podés meter 10 representaciones de jóvenes diferentes, ¿verdad? Diferente es cuando ellos reclaman, pero ¿cómo los partidos políticos? Ah, bueno, es que los partidos políticos es una estructura organizada, ¿verdad?, que tienen estructura en todo el territorio nacional, eso se impone. Entonces los partidos tienen que estar ahí en esa dirección. Pero cuando vos querés que haya 10 representaciones de jóvenes diferentes y copar la representación de la juventud allí para estar sobre otros, no es posible. Y así hay un montón de organizaciones que tienen réplica y no son más que 2 o 3 personas. Entonces, en este país todos nos conocemos. Y precisamente esas mañas, esa manera de hacer política es lo que tenemos que vencer. Willy, solo quiero dejarte una última en el sector productivo. Vos has visto cómo el precio de los frijoles alcanzó, que también afecta al ciudadano y afecta al sector productivo. En el sector cafetalero damos comida. Y eso es un problema que yo creo que el gobierno tiene que meter su cuchara, no en regular, yo no creo en la regulación porque eso es peor. Pero sí, cuando yo estaba en la Asamblea Nacional aprobamos un fondo para que Enavás comprara frijoles, y en el momento en que se disparaban los precios, ellos sacaban a precios más o menos, donde el que compra gana, pero que no es que compra. Porque ve, yo que estoy en la zona, porque yo vivo en mi hacienda, pues, que estoy de Matagalpa 60 kilómetros adentro, y yo veo el precio que le pagan al productor. Este frijol que aquí le anduvieron vendiendo a la gente a 3.000 y a 3.200 pesos, lo pagaron a 900, a 1.000, cuando más a 1.200 córdobas el quintal. Entonces hay un acaparamiento, y debo decirte que hay un acaparamiento de personas cercanas al gobierno, de capitales cercanos al gobierno. Y entonces provocan una escasez, y después ellos te agarran
y te dan con el de aluminio, como decimos. Entonces, yo pienso que Navas tiene que funcionar. Nosotros la dotamos de fondos en aquel momento para que Navas comprara en los territorios y en su momento pudiera ayudar a que los precios no fueran tan salvajes pues, en contra del ciudadano y del consumidor. Muchas gracias, Freddy Torres, ex diputado liberal y productor cafetalero, quien nos ha acompañado esta mañana. Vamos a hacer un breve corte comercial. En un momento regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana.